Teorema de Tiempo es una película que surge a partir de un hallazgo, que es un hallazgo familiar. Yo soy de San Luis Potosí y mi familia tenía una imprenta en el centro de la ciudad. El edificio se pone a la venta, se había convertido en una bodega familiar y entre esas cosas había un baúl muy grande con todas las películas y las fotografías que mis abuelos tomaron durante toda su vida. Ese material cae en mis manos. Yo sabía que había algo distinto en ese material porque las películas estaban tituladas, tenían portadas, tenían intervenciones con color. Sabía que era un material valioso y quise hacer una película. Me tomó 10 años terminarla. Básicamente es un repaso por la historia de mis abuelos en San Luis Potosí de los años 40 hasta cerca de final del milenio, ¿no? A mí una de las cosas que me llamaron mucho la atención y que me llama mucho la atención del material de archivo, siendo capaces ya de capturar la realidad a través de la memoria mecánica de la fotografía, pues somos como mucho más conscientes de cómo el paso del tiempo afecta a nuestras sociedades. Jamás vamos a poder volver a 1940 del siglo anterior, es imposible, es un proceso que va hacia adelante. Y la imagen no lo evidencia, no lo pone en la cara, ¿no? Hay una analogía ahí con el fílmico. Ya no utilizamos el material fílmico, entonces es un material finito que se está acabando también y se va a acabar eventualmente, ¿no? Pero justamente lo que para mí era interesante del archivo de Anita y de Arnoldo, de mis abuelos, era que el uso que ellos daban a la imagen era un uso un poco distinto también. Tenía que ver con el contar una historia, tenía que ver con la diversión, tenía que ver con retratarse a uno mismo de una manera distinta, ¿no? Justamente la historia de Arnoldo es esa, ¿no? Alguien que conoció la imagen desde muy inicialmente y conoció cómo podía manipularla para proyectar una imagen de él que probablemente no era la real, pero es una imagen y es como lo recordamos, ¿no? En la película también un poco se marca un poco la historia del cine, ¿no? La primera vez que yo vi estos cortometrajes hechos por mis abuelos mudos, pues sí, remiten mucho al cine de los primeros tiempos, ¿no? Y luego eventualmente llega el sonido y cambian las narraciones. El cine hablado ha llegado. En un microcosmos, en el material filmado por mis abuelos está también esa historia, la pequeña historia del cine, ¿no? También es una película que creo que tiene muchas capas. Es nuclearmente la historia de una familia, pero es la historia del cine también, ¿no? Fue un proceso tropezado y lento al principio porque de entrada es ver lo que hay allá adentro, ¿no? Entonces conseguir los medios, las máquinas. Afortunadamente el material está resguardado en la Cineteca Nacional y ellos hicieron una primera digitalización para ver qué había, ¿no? La primera impresión pues es abrumadora porque es material súper distinto, ¿no? O sea, es un material tan disímil y en textura también, ¿no? Tienes blanco y negro, tienes color, 8 milímetros, 16. Primero hice un primer corte que no tenía mucho sentido, que sobre todo mostraba el potencial de las imágenes. Y gracias a ello obtuvimos Foprocine. Con ese dinero pude yo contratar a un editor. Se puso a editar Lorenzo Mora, yo ya había trabajado con él en Feral. El aprendizaje fue tener distancia, ¿no? Y decir, ellos no hay que nombrarlos como tus abuelos, sino como Anita y Arnoldo, porque ellos son personajes, entonces hay que descubrir quiénes son. Y a partir de esa nueva perspectiva, realmente ahí es donde empezamos a armar la historia y enfrentarnos con el material y renunciar mucho del material que a mí me parecía valiosísimo, interesante, precioso, pero que en realidad no se alineaba con la historia y que no sea simplemente una asociación anecdótica de una familia, sino que en realidad sea un tema que nos puede interesar a todos y que quien la vea pues se pueda sentir reflejado en su propia familia, ¿no? Yo no quería que mi voz saliera en la película, pero justamente Lorenzo, el editor, me convenció. Y le convenía, justamente le daba orden a la película, le daba estructura, ¿no? Y un narrador, él comentaba lo que había en las imágenes, no tenía la capacidad de comentar lo que pasaba fuera, el chisme, pues, porque no lo había vivido. Y faltaba el chisme, faltaba realmente quien vivió eso de primera mano. Y eso pues está en la familia, ¿no? Y en la entrevista yo creo que quedó claro por dónde quería yo ir, cuáles eran los temas que quería tocar. Y ellos se vieron muy abiertos. Yo tenía miedo de que se sintieran expuestos, pero en realidad creo que valoraron que ese material tenía que salir a la luz y tenía que exponerse con la historia familiar, que no había manera solamente de contar la historia del cine de Anita y Arnoldo como cineastas, sino que también había que contar la historia de Anita y Arnoldo como padres. Mi conocimiento con el cine vino a través de mi papá. Mi pasión por el cine nació directamente ahí, ¿no? Y fue una bonita coincidencia enterarme que mi abuelo era cineasta. Entonces yo creo que si uno lo ve de la manera romántica, hay una conexión, ¿no? Pero lo que sí creo que había era un espacio en la familia en donde siempre se podía hablar de la creatividad. Y eso creo que sí es un diferenciador, de pronto, cuando tienes esa apertura en tu familia para poder hacer lo que realmente te gusta, ¿no? Feral en realidad
es consecuencia y no causa. Yo tenía un material de archivo, hay una caja de mis abuelos con material de archivo que no sabía cómo estructurar y eso me frustraba. Inconscientemente la manera de hacer una película fue escribir mi propia película de archivo. Entonces dije, si no soy capaz de armar una historia con esto, pues la voy a escribir yo a mi gusto y conveniencia. Y de ahí salió el guión de Feral. Y es muy curioso porque yo no me di cuenta hasta que estábamos terminando Teorema. No solamente influenció la creación de Feral en el sentido de vamos a escribir un guión de una película de archivo, sino que también en términos formales. En Feral, el personaje principal se graba a sí mismo. Y eso es lo que hacía mi abuelo Arnoldo. Entonces yo no me di cuenta realmente como que esas son influencias formales que yo tomé de tanto ver el archivo de mis abuelos y de no entender cómo hacerlo, inconscientemente lo puse en Feral. Yo creo que Feral es una consecuencia de Teorema, ¿no? Lo que pasa es que Teorema se terminó después, pero claramente Teorema es la película que empujó a que Feral existiera. Estoy trabajando en otro documental de archivo. De hecho, tenemos archivo aquí en la Filmoteca. La enorme diferencia de trabajar con un documental de material de archivo institucional, pues el casero yo tenía, era mi archivo, ¿no? Entonces yo podía hacer con él lo que quisiera. Ahora que estamos haciendo esta película de material de archivo, de entrada nos damos cuenta de lo caro que es, pero sí creo en el poder del archivo, que es muy potente, ¿no? Es muy potente porque yo creo que no hay otra manera más correcta, más adecuada de contar la historia que ir a ver la historia realmente. Uno tiene que ir al archivo y al archivo documental para realmente ver cómo eran esas imágenes. Yo creo que es poderosísima. El archivo me parece muy poderoso y me parece que es una de las obligaciones principales de cualquier país que quiera rescatar su cultura, es rescatar su archivo cinematográfico. Yo creo que cualquier película debería de verse en una pantalla de cine por esta idea de estar en una sala oscura, de no saber bien quién está a tu lado y de no tener otro distractor más que una enorme pantalla con imágenes, con esa violencia que es el cine. Yo creo que es una experiencia que toda película merece tener. En el caso particular de Teorema, yo creo que deben de verla en el cine porque el formato, los formatos fílmicos caseros, el 8 milímetros, el Super 8 milímetros, es el único formato fílmico que se ve mejor en digital que proyectado. En cine, realmente en una pantalla grande, puede luce realmente. Ver esos formatos fílmicos, el 8, el 16, proyectados en una pantalla grande, creo que es una experiencia visual y auditiva, porque todo es mudo y reconstruimos todo el sonido, que creo que todos deberían de ver, ¿no? Y quiero invitarlos a que vengan a Cines UNAM a ver el estreno de la película a partir del 29 de agosto. No se van a arrepentir, es una película que trata del cine y de la historia familiar. Los esperamos.